Profeta. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, es alguien que predice acontecimientos futuros. Persona que habla en el nombre y por inspiración de Dios. La palabra profeta se origina en dos idiomas. En hebreo, la raíz de la palabra significa acción, proclamar, gritar. Y en griego es la unión de dos términos. Uno significa decir proclamar y el otro puede significar antes de o en lugar de alguien. Entonces, el profeta es alguien que habla sobre las cosas que van a suceder y lo dice en voz alta para que todos puedan oír. No es la voz del propio profeta, sino el mensaje de Dios mismo. Hola, mis amigos, ¿qué tal? Estamos contentos, felices, porque esta série sobre as verdades bíblicas ha sido de gran bendición para todos nosotros. Prepara tu corazón, porque el tema de hoy es la verdad sobre el don de profecía. Esse é um tema clave para a vida cristiana. E é importante saber que em los últimos dias, de acordo com a Bíblia, apareceriam falsos profetas e falsos cristos. E por este motivo, temos que buscar na Bíblia as orientações seguras para que tu e eu, para que nadie seja enganado por el inimigo, por el diablo. Então, vamos abrir a Bíblia, por favor, em la primeira carta de Juan, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Amados, não creáis a todo espírito, sino probad se los espíritus son de Deus, porque muitos falsos profetas han salido al mundo. ¿Sabes qué? Todo predicador, toda persona que lleva um mensaje, esta persona está sendo conducido por um espírito, ou el Espírito Santo, ou um espírito maligno. Por isso a Bíblia diz: devemos provar os espíritos para ver se é verdadeiro ou falso. E a Bíblia sigue mencionando lo que iba a passar em los últimos dias. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 24, que diz: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e harão grandes señales e prodígios para enganar, se fuera possível, aún a los elegidos. Então, a Bíblia está assim como que confirmando a importância de saber a diferença entre o verdadeiro e o falso. E por este motivo temos que analisar vários outros versículos em la Santa Bíblia. Agora, temos em la Bíblia uma indicação acerca de la igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira aparece na Bíblia com duas características interessantes, ou duas características interessantes. Vamos abrir a Santa Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Escrito está: Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testemunho de Jesus. Aqui, a Santa Bíblia apresenta dois pontos claves que eu quero mostrar-te de uma maneira mais clara possível, para que isso permaneça em sua mente e em seu coração. Aqui, por exemplo, este é um ponto clave. Em la Santa Bíblia, a Igreja de Cristo, a Igreja verdadeira, aparece no capítulo 12 e temos aqui dois pontos importantes que definem qual seria a igreja verdadeira. O ponto número 1, a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus, como aparecem em Éxodo capítulo 20. E o outro ponto é que a igreja verdadeira tem o testemunho de Jesus.
Ahora, ¿qué significa el testimonio de Jesús? Aquí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, contesta esta pregunta, que dice: yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo, no hagas eso. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Viste? Espíritu de profecía o don de profecía. Entonces, ahora tenemos claro, la iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios y la iglesia verdadera tiene el don de profecía o el espíritu de profecía. Y justamente esto apareció en la iglesia adventista. No apareció por aparecer. O sea, el Señor menciona que la iglesia verdadera necesita tener las dos características. Y la iglesia adventista tiene las dos características. O sea, la iglesia adventista del séptimo día acepta los mandamientos de Dios, los 10. Y la iglesia adventista cree y acepta el don de profecía. El Señor levantó una persona en la iglesia en el inicio del movimiento adventista. Y esta persona fue una mujer, a principio una adolescente. El Señor la llamó para un ministerio profético. Y esta persona, por nombre Elena de White, ella a principio quedó un poco insegura, dudando un poquito acerca del llamado, pero ella tomó una decisión, entregó la vida, entregó sus dones, entregó todo en las manos del Señor. Y el Señor empezó a utilizarla, a usarla como instrumento de paz. Ahora, Elena de White recibió de Dios aproximadamente 2,000 visiones y sueños y escribió aproximadamente 80 libros, cada libro con 600 o 700 páginas, libros grandes sobre profecías, educación, sobre familia, sobre salud, escreveu sobre organização, administração, escreveu coisas impressionantes. E os livros del Espírito de Profecia de la hermana Elena de White são livros que nós utilizamos como comentário bíblico, ou seja, estudo bíblico, uma maneira mais profunda de entender a palavra de Deus. Agora, detalhe. Como saber que Elena de White era realmente uma sierva de Deus e estava de acordo com as exigências, com os reclamos de la palavra de Deus? Mira, eu tenho aqui texto em Daniel capítulo 10, e Daniel capítulo 10 menciona como profeta se queda quando está em visão. E vamos a ler, e quero explicar-lhe que a irmã Elena de White estava de acordo com lo que está escrito aqui. Daniel capítulo 10, versículo 16, diz: pero como uma semelhança de homem tocou mis lábios. Entonces abrí mi boca y hablé. Dije al que estaba ante mí: Señor mío, esta visión me ha llenado de angustia y me ha dejado sin fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar conmigo o hablar contigo? Porque al instante me faltó fuerza y quedé sin aliento. Bueno, profeta en el momento de la visión, ese profeta ve, escucha, habla, siente, pero no respira. El diablo puede dar una visión a una persona. El diablo puede utilizar a una persona de manera falsa. Y el diablo puede mostrar una visión. El falso profeta puede ver, oír, sentir, hablar, pero jamás puede quedar sin respirar. Porque solo Dios tiene poder para mantener una persona viva sin respiración
porque la persona está en las manos de Dios. Si el diablo intenta hacer lo mismo, él no alcanza, él mata a la persona. Entonces, aquí tenemos en Daniel capítulo 10 las indicaciones de un profeta en el momento de la visión. Y Elena de White estaba de acuerdo con estos puntos que aparecen en Daniel capítulo 10. Elena de White fue realmente una persona usada por Dios de una manera poderosa. Ella falleció en 1915, pero fueron 70 años de ministerio, 70 años predicando, enseñando, orientando a la iglesia, de esta manera como aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Ahora, yo quiero explicarle un puntito más que aparece en el libro de Crónicas. Y para hablar sobre este detalle, me gustaría sentar aquí en la silla y quiero conversar contigo de corazón a corazón. Bueno, la Santa Biblia menciona en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, de la siguiente manera, segunda de Crónicas 20:20. Aquí dice así, está escrito: cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras salieron, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dos puntos claves. Número 1, necesitamos creer aún más en Dios. Número 2, debemos creer en los profetas y en sus profecías. ¿Por qué? Porque realmente hay una bendición de prosperidad para cada uno que cree. Seréis prosperados, dice aquí la palabra de Dios. Mi amigo y mi amiga, yo quiero revelar un secreto para ti. Creo que has visto los pastores adventistas, los maestros de teología, los predicadores, los evangelistas, los instructores bíblicos. Y creo que has visto que estos predicadores adventistas tienen conocimiento profundo de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos el espíritu de profecía, el don de profecía, a través de los libros de la hermana Elena de White. Estos libros son explicaciones de la Biblia, son comentarios bíblicos que ayúdanos a entender detalles más profundos de la palabra de Dios. Entonces yo quiero invitarte a leer la Biblia, a tenerla como libro principal, porque la Biblia es la única regla de fe y práctica para todos los cristianos. Solo que tú también necesitas leer los libros del espíritu de profecía, del don de profecía, los libros de la hermana Elena de White. Y estoy seguro que estos libros llenarán tu corazón de paz y de conocimiento. Tú vas a entender los detalles que aparecen en la Biblia. Es una manera de entender mejor la santa palabra de Dios. ¿Qué te parece? Maravilloso, ¿no es? Impresionante, ¿sí? Entonces, por favor, a partir de hoy, tome tiempo para leer la Biblia y para hacer estudios bíblicos a través de los libros de la hermana Elena de White. O sea, los libros del espíritu de profecía. Bendiciones, felicitaciones, adelante siempre, porque Dios está contigo y con su familia. Vamos a orar por ti y por todos de su casa. Oramos. Padre nuestro, gracias porque su iglesia es una iglesia que está practicando los mandamientos y también tiene el testimonio de Jesús. Señor, te pido una bendición para esta persona que ora conmigo, para esta familia, para este hogar, para este matrimonio, para este joven, para que a partir de hoy esta persona dedique más tiempo
para ler a Bíblia e para hacer estudios bíblicos mais profundos, utilizando os livros do Espírito de Profecia. Isto pedimos e agradecemos em el nombre precioso de Cristo Jesús. Amém.